Pues bien, ¿cómo estás? Ahora sí empezamos este LinkedIn Live. Mil gracias por estar ahí, por permanecer siempre en vivo en estos directos que hacemos sobre productividad personal y sobre neurociencia. Hoy hablaremos de un tema que a veces no se habla demasiado y ahora te contaré cuál es. Muchas veces hablamos de los problemas que tiene no ser productivo o no ser una persona organizada. Esto prácticamente ya lo sabemos todos. Hoy hablaremos de al revés. ¿Qué sucede cuando eres una persona demasiado productiva, que siempre cumples, que haces muchísimas cosas? Y la pregunta es, ¿tiene algunas consecuencias para tu entorno? Hoy nos centraremos sobre todo no tanto en tu entorno más personal, es decir, lo que haces tú mismo cuando eres más productivo, sino el entorno que tienes a tu alrededor, aquellas personas en las cuales tú reportas o simplemente las tienes muy cerca. Entonces, vamos a empezar ya. Dime sobre todo si se escucha bien, ¿de acuerdo? Más que nada para saber que todo va ok. Y cualquier duda, ya lo sabes, cualquier pregunta, pues la idea es que lo pongas en comentarios y así también lo iremos respondiendo en directo. Sabes perfectamente que la gracia de los lives es que podamos interactuar lo máximo, así que cualquier comentario será muy bienvenido, sobre todo le dará un poquito más de salsa a este LinkedIn Live. Perfecto. Ahora mismo creo que hay un tema interesante, como decíamos antes, que es este exceso de productividad. Y me gustaría comentarte algunos tips, ¿de acuerdo? Sobre todo para que tengas más claro qué podemos hacer cuando sentimos que estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades, que estamos siendo demasiado productivos. A partir de ahora, ¿de acuerdo? Hablaremos de ello y ahora sí, ¿de acuerdo? Tus preguntas, espero sobre todo tus mensajes para que podamos ir directamente al grano. Lo primero que voy a hacer, ¿de acuerdo? Es enviarte, lo voy a poner aquí directamente en comentarios. Te voy a poner uno de los artículos que publiqué sobre este tema que tal vez te puede interesar, donde encontrarás algunos tips y sobre todo cosas muy concretas sobre qué pasa cuando eres demasiado productivo en tu equipo de trabajo. Sobre todo, qué tipo de consecuencias puedes llegar a obtener. Además, está interesante porque aquí en este artículo podrás ver toda la información que tú quieras, pero en el vídeo iremos mucho más al grano para que te sea más fácil abstraer ese conectario, es decir, ese néctar que tienen las aportaciones de ese artículo y que lo puedas aplicar directamente. Pues bien, vamos a hablar ya directamente de estas consecuencias de ser más productivo. Todo el mundo que se dedica a la productividad, ¿de acuerdo? Casi todo el mundo que se dedica a la gestión o el manejo del tiempo te va a decir que es una maravilla ser productivo, que ser estructurado y organizado es lo mejor que te puede suceder en la vida. Y evidentemente tienen razón, porque al final cuando lo tienes todo más o menos bajo control, la sensación de ansiedad es mucho menor, es como que todo lo tienes bien organizado. Esto pasa lo mismo cuando en casa, ¿no? Lo tienes todo sucio y todo desordenado, evidentemente no te produce ese bienestar. Habrá personas que te dirán que sí, eso tiene razón. Pero en general, cuando lo tienes todo ordenado y todo en su sitio, resulta mucho más fácil ser efectivo y sobre todo también desconectar. Cuando hay demasiadas cosas, al final nuestro cerebro se centra en aquellas cosas y sobre todo en lo que te dicen esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, por ejemplo, no sé, por algo tan sencillo como tu escritorio de trabajo. Fíjate la gran cantidad de cosas que pueden existir. Si no hay nada, fabuloso, porque entonces te podrás centrar directamente en la pantalla. Si tienes un montón de cosas, lo que sucede es que al final cada cosa te estará diciendo ¿y qué hago con esto? Esta taza no debería estar aquí, este portafolio no debería estar aquí, esta carpeta debería estar en su cajonera. Entonces, dicho esto, ¿qué son o qué tipo de consecuencias puede tener una persona que es muy productiva? Entonces, en general, como antes te decía, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre este tema, pero en primer lugar me gustaría que me dijeras, en tu caso, del 0 al 10, vamos a poner algo más sencillo, del 1 al 10, ¿vale? Lo digo porque el 0 siempre es un mal número. Del 1 al 10, ¿cuán productivo crees que eres? ¿O cuán organizado o cuán estructurado crees que eres? Entonces, simplemente en comentarios me pones del 0 al 10. Del 1 al 10 hemos dicho, ¿de acuerdo? Del 1 al 10, porque el 0 es un mal número y mejor no interesa. Entonces, antes de nada, voy a leer algunos de los comentarios que tenemos ahora mismo aquí, que nos están saludando. Tenemos aquí a Pedro, ¿de acuerdo? Que nos dice, soy Pedro de Guatemala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Trabajo para una compañía farmacéutica multinacional. Y sí, soy muy estructurado. Perfecto, pues este vídeo que estamos haciendo es para ti, ¿de acuerdo? Porque justamente hablaremos de este tema. Nacho Martínez nos dice, hola, mi nombre es Nacho, soy de Barcelona, ¿qué tal? Así somos tocayos, ¿de acuerdo? Y creo que mi problema es que me vuelco demasiado en mi trabajo. Lo doy todo y luego no tengo tiempo para las cosas cotidianas. Hoy es verdad que no centraremos tanto en este tema. Ahí te recomiendo uno de los vídeos que están colgados en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que puedes encontrar, digamos, qué pasa cuando estás desbordado, qué tenemos que hacer cuando estás desbordado, ¿de acuerdo? Entonces, también te recomiendo que le puedas echar un vistazo y, sobre todo, también que puedas echar un vistazo a uno de los posts que publicó recientemente sobre este tema. De hecho, mira, para publicarlo directamente, lo voy a pasar por aquí para que lo puedas tener también directamente, Nacho. ¿De acuerdo? Este artículo creo que te puede ser muy interesante. Perfecto. Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con estos puntos que quería comentarte y sobre todo lo dicho, cualquier pregunta me la haces directamente. Bien, primero, cuando eres muy productivo,
aunque a veces hay gente que le cueste reconocerlo, es verdad que hay una pérdida de espontaneidad. Esto pasa bastante cuando somos muy estructurados. Yo en mi caso me puedo organizar bastante bien, me encanta la organización, pero reconozco que cuando tengo millones de listas de tareas, tengo muchísimas cosas en mi calendario. La tendencia natural muchas veces es a ponerme todavía más cosas. Entonces, una de las recomendaciones cuando eres demasiado productivo, ten en cuenta que cada vez que quites cosas de tu agenda, que quites cosas de tu lista de tareas, esto no significa que tengas que poner más cosas. ¿Sí? Me explico, porque a veces la tendencia natural es, vale, si no hago esto es porque tengo que hacer otras cosas. No, a veces espacio para no hacer nada o simplemente para desconectar es perfectamente válido. Entonces, una de las cosas que pasa cuando eres demasiado productivo es esa pérdida de espontaneidad porque al final quieres tenerlo todo estructurado en tu agenda. Y si no está en tu agenda es como que no debería estar o hay algún error en el sistema. Y no, todo lo contrario. Por lo tanto, vigila cuando tienes demasiada estructura porque puede llegar un momento en el cual pierdas espontaneidad. Así, si algún día eliminas cosas de tu agenda, que es algo que sí que reconozco que tendríamos que hacer más abiertamente y más frecuentemente, ¿de acuerdo? Hablaremos de ello en otro live. Tiene que ver sobre todo con eso, que cuando elimines cosas después no tienes por qué añadir. A veces sí, obviamente puedes añadir más cosas, pero no sería obligatorio añadirlas. Entonces, dicho esto, de acuerdo, que sepas que la pérdida de espontaneidad es una de las cosas que pasa cuando eres demasiado productivo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo con esto? ¿De acuerdo? Me encantará saberlo también en comentarios para que lo podamos debatir y lo podamos también hablar. Otro tema interesante es que aumenta tu nivel de responsabilidad. Fíjate que cuando eres una persona, de acuerdo, que suele cumplir con los plazos, que normalmente suele cumplir con las otras personas, con las peticiones que te hacen. Oye, Miquel, que tengo una duda sobre este tema, ¿puedo consultar contigo? Cuando tú eres una persona productiva, te van a pedir más cosas porque sabe que cumples siempre, ¿sí? ¿De acuerdo? Te pasa esto, te suena esto. Entonces, por eso es tan interesante, ¿de acuerdo?, que además de todos estos temas, sepas que la responsabilidad tiene un límite y aquí es donde la tienes que encontrar tú. Está muy bien que seas la persona más productiva del mundo, pero tienes que pensar que ser productivo también tendría que ser una fórmula, por ejemplo, para terminar antes y haber cumplido directamente ya con tus funciones o con las cosas que tenías que hacer ese día. Esto lo digo porque que seas una persona responsable y que todo el mundo te vea como la gran persona responsable no significa que tengas que hacer más cosas que el resto. Significa que a lo mejor serás más efectivo que el resto, que está muy bien, faltaría más. Pero no significa que después, como has cumplido ya y son las 3 de la tarde, como tienes 3 horas pendientes, pues la idea es que puedas hacer muchas más cosas. Obviamente esto tienes que gestionarlo bien porque al final hay muchos compañeros y compañeras de trabajo que al final lo que ven es, vale, esta persona es súper responsable, es una persona que tiene que estar ahí siempre y que siempre cumple, entonces lo que voy a hacer es enviarle muchas más cosas. ¿Qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo con ello? Entonces hay que poner ciertos límites y sobre todo que ser responsable no implica para nada, ¿de acuerdo?, que tú después seas una persona que tenga que cumplir con todo o que simplemente tenga que hacerlo todo porque al final eres la persona número 1 de la empresa. Bien. Otro punto también, de acuerdo, que me encantará que me digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, tiene que ver con que las relaciones entre los compañeros van a cambiar. Me explico. Cuando hablamos de relaciones entre los compañeros, nos referimos sobre todo a cómo te perciben diferentes personas. ¿Cómo te perciben? Porque al final cada persona se hace un mundo. Por ejemplo, cuando saben que eres muy productivo, sucede muchas veces que las personas es como que quieren trabajar más contigo, quieren tener más proyectos contigo, es como que les gusta más estar contigo. Pero tú también tienes que elegir a esos compañeros. No por ser productivo te tienes que unir a personas que no lo son tanto. Al final tienes que buscar a gente que sea afín a ti y que sobre todo haga cosas parecidas a las que tú haces. Esto lo digo sobre todo porque en general las personas productivas a veces tendemos un poco a, vamos a ser un poco los papás y los mamás del resto de colaboradores. Y esto no funciona así. Aquí no somos papá-estado, no somos la paternidad ni la maternidad de la empresa. Tenemos que buscar a las personas que también sean eficientes como nosotros para que sea mucho más sencillo cumplir con ellas. Entonces, vigila sobre todo con algunas, vamos a decir, sanguijuelas, ¿de acuerdo? Que al final lo que hace muchas veces es buscar a la persona más productiva para no trabajar ellos, sino lo que tenemos que hacer nosotros proactivamente es buscar a aquellas personas que también trabajan como nosotros y sobre todo aprenderlo por ejemplo. Es decir, por ejemplo me refiero por mirar cómo lo hacen, cómo trabajan, cómo gestionan las tareas, cómo gestionan los procesos. Si esa gente realmente es válida para nosotros, entonces sí que le haríamos este caso. Entonces, ya lo sabes, ¿de acuerdo? Un punto clave sería este, es decir, vigila con tu grado de responsabilidad porque al final te puede acarrear serias consecuencias. Más temas, ¿de acuerdo?, de ser productivo, ¿de acuerdo? Y que tenemos que también vigilar a las personas que somos muy estructuradas y muy organizadas, tiene que ver sobre todo con que eres un ejemplo. Eres un ejemplo para todo, pero a veces ser un ejemplo, y esto lo decíamos antes, puede suponerte también más trabajo.
A las empresas les encanta vanagloriarse de lo muy bien que trabajan algunos de sus trabajadores, porque no todos, esto ya lo sabes, no todos los trabajadores, por supuesto, son bien vistos por la empresa o por los directivos de algunas empresas. Tienden a buscar siempre estos ejemplos, ¿de acuerdo?, de otras personas, de cómo lo hacen, cómo no lo hacen. Hay que vigilar con esto de los ejemplos, porque a veces los ejemplos también son para que trabajes más, para darte nuevos proyectos, para dar mejores cosas. Aquí, como decíamos antes, tienes que discernir realmente en aquello que realmente te favorece a ti o cosas que no te favorecen a ti. Lo digo porque la tendencia natural de muchos directivos o personas que ven que alguien funciona y que es excesivamente productivo y que además es muy organizado, la tendencia siempre es dar más cosas, dar más proyectos. Por lo tanto, tú también tienes que simplificar todo este tema y hablar claro y ser proactivo antes de que te lleven un montón de cosas que finalmente no querías hacer. Así que ser productivo y ser un ejemplo no significa que te den más cosas, sino simplemente que después lo podrás elegir de forma estratégica para que después puedas decir, mira, esto es lo que he hecho y esto es lo que hemos conseguido. Además, fíjate que ser el más productivo de la empresa te permitirá muchas otras cosas, sino que además tú también podrás tener, digamos, tu grado de responsabilidad a la hora de escoger aquellos proyectos que quieres hacer. Y hablando un poquito, ¿de acuerdo? Tema clave, ¿de acuerdo? Hablando un poquito de las relaciones con tus compañeros, una de las cosas que va a pasar es que no todo el mundo te verá con buenos ojos. Cuando eres productivo, organizado, hay gente que esto le chirría muchísimo, hay gente que esto le enfada, hay gente que esto simplemente le consume, le da muchísima rabia. Ve muchísima rabia en el tema de poder estar contigo y poder estar trabajando contigo porque sabe que eres una persona que cumple con sus fechas límite, fechas de vencimiento, es decir, sabe que estás ahí. Y hay gente que eso le molesta y le molesta a rabiar. Entonces, aquí tenemos que entender al final, y esto tiene mucho que ver con la gestión emocional, que justamente hablamos también en el live anterior sobre cuando hablábamos de cómo puede ser una persona más productiva cuando estoy desbordado. Tiene mucho que ver con esta gestión emocional de decir, vale, sé que en el grupo de empresas, sé que en mi empresa, sé que en mi departamento, sé que en mi grupo de personas, hay personas que no les gusta nada mi forma de trabajar porque atenta un poco a su forma propia de trabajar. Fíjate que hay gente que cuando trabajas mucho, al final lo que le estás diciendo es que, claro, lo que están haciendo es insuficiente, por lo tanto su estatus se ve señalado. Y a nadie le gusta verse señalado, a nadie le gusta que le digan que su trabajo a lo mejor no está haciéndose de la mejor manera. Y eso lo pone normalmente en relieve estas personas que son muy estructuradas y muy organizadas. Por eso muchas empresas, por desgracia, se tienden más a buscar la mediocridad para no enfadar a nadie. Como todo el mundo trabaja de forma mediocre, nadie se siente discriminado o discriminada y, por lo tanto, no hay un problema en este aspecto. Pero yo considero que al final las personas productivas hay que cuidarlas, hay que tratarlas bien, porque son aquellas personas realmente que te sacan básicamente los problemas, aquellas cosas que están ardiendo, los problemas candentes, ¿no? Y por ese motivo no tenemos que hacer todo lo contrario, que es justamente, pues eso, vilipendiarlas, ¿no? Ponerlas en un sitio que no le pertoca, no simplemente criticarlas. Pero tú como persona productiva y organizada tienes que tener en cuenta y tienes que aceptar, aunque cueste, sí, tienes que aceptar que hay personas que simplemente no querrán estar contigo, que les molestará realmente que seas productivo. E incluso, llegados a un punto, también puede pasar que incluso haya ciertas personas que intenten boicotear tu trabajo. Eso es verdad que es bastante triste, pero esto sucede y tú tienes que entender que esto va a pasar y puede pasar. Simplemente tenerlo bien claro y sobre todo aceptarlo. Voy a ver algunos de los comentarios que me estáis poniendo aquí, ¿de acuerdo? Encantado que puedas comentar, así podemos debatir también entre todos. Javier Plaza me dice, totalmente de acuerdo con organizarnos nuestro tiempo. Hay muchos perfiles de personas que durante el día se despiertan saliendo a desayunar, etcétera, sí, evidentemente, y después trabajan hasta muy tarde fingiendo que están trabajando cuando realmente lo que están haciendo es cumplir aquello que tenían que hacer con anterioridad. Este punto final lo he añadido yo, pero sí que tiene mucho que ver con el comentario de Javier. Obviamente, al final tiene mucho que ver con la forma de trabajar y tiene mucho que ver también en el nivel de energía durante el día. Es un tema también que hablamos ya en una sesión anterior cuando hablábamos de si las personas de mañana son más productivas o no, ¿de acuerdo? Te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube para que puedas verlo y sobre todo también que puedas tener más información sobre este tema. Una cosa también interesante que te quería comentar, que yo creo que tiene mucho que ver con este tema, ¿de acuerdo? Te voy a pasar aquí mi canal de YouTube para que puedas ver aquellos LinkedIn Lives que no hayas podido ver hasta el momento, ¿sí? Te lo voy a poner aquí para que lo tengas. Perfecto. Otra cosa que comenta Marta Ruiz, que es muy interesante, el tema de que también sea remunerado. Obviamente, si haces esos proyectos de más y que además estás haciendo cosas que no te tocan, digamos, en contrato, pues aquí sí que habría que negociar aquellas horas que haces con la empresa, todo lo que hacemos, porque es muy interesante de cara también a sentirte valorado y reconfortado dentro de la empresa. Después habría que ver realmente cómo haríamos esto, que esto sería ya otro LinkedIn Live, pero evidentemente, Marta, tienes toda la razón del mundo y creo que esto es un punto clave a la hora de tener en cuenta. Bien, pues hemos hablado un poquito de estos víboras, ¿de acuerdo? Estos arpías que pasan muchas veces, que tiene que ver sobre todo con esta envidia de que tú seas
productivo. Dime, por ejemplo, en comentarios, ¿te ha pasado nunca que hay personas que te han percibido que eres muy productivo y eso ha generado cierta cólera o cierta rabia por parte de otras personas, por parte incluso de otros proveedores o incluso algunos clientes que no les guste que trabajes demasiado rápido? Esto no suele pasar tanto, pero también pasa. Bien, otro punto también que te quería comentar tiene que ver con que una persona productiva, y esto te va a pasar muy a menudo, es una persona que también sabe mucho mejor poner límites. Fíjate en un ejemplo que te voy a poner ahora, ¿no? Una persona que es muy caótica, una persona que es desorganizada, le cuesta mucho poner límites a las cosas que hace por un sencillo motivo, y es que al final no sabe muy bien la cantidad de cosas que tiene que hacer, no tiene listas para saber si todo esto que está haciendo va en consonancia con sus objetivos. Está haciendo cosas por hacer a veces, incluso hace cosas por demanda externa. O le llega un correo y lo contesta, o porque tiene listas cosas extrañas que tiene acumulándose desde hace mucho tiempo. La pregunta sería sobre todo, y creo que esto es un punto clave, en, ok, estas personas desestructuradas al final lo que tienden también es a no poner límites, porque no saben muy bien cuántas horas trabajan y cuánto tiempo están haciendo sus tareas. Por ese motivo, de acuerdo, yo te recomendaría que una de las cosas de ser organizado y sobre todo ser una persona estructurada es que te permite tener esos límites. Entonces, si eres una persona poco estructurada, mi recomendación es que intentes serlo un poquito más, un poquito más. No significa ser 100% estructurado porque sé que va en contra posiblemente de tu naturaleza. Por lo tanto, esto es interesante de cara a tener estos datos. Así que una de las grandes ventajas que tiene ser productivo en este sentido es que nos ayuda sobre todo a poner límites. Y fíjate lo que voy a añadir ahora mismo. También nos ayuda a tener mayor desarrollo personal. Cuando tú ves lo que haces durante todas las semanas, cuando tú, por ejemplo, ves las problemáticas que tienes a nivel de que no llegas a esto o que haces demasiados eventos con las personas, ahí realmente puedes empezar a discernir aquellas cosas que sí valen la pena de las que no lo valen. Y eso en el fondo tiene mucho que ver con ese desarrollo personal. ¿Qué es lo realmente bueno para mí? ¿Dónde debería seguir? ¿Esto realmente está dentro de mis objetivos o por lo tanto estoy cumpliendo objetivos de otras personas? Fíjate en estas preguntas, realmente son bastante más profundas de lo que parecen, pero realmente tienen mucho que ver con el hecho de ser una persona estructurada o no. Por lo tanto, ser una persona estructurada tiene muchísimo que ver, ¿de acuerdo? Y pues lo decíamos, en esa mejora del desarrollo personal y también a la hora, obviamente, de poner límites. Perfecto. Más cositas, ¿de acuerdo? Y esta es la última de todas. Uno de los grandes problemas que tenemos que lidiar las personas que somos muy productivas o que somos muy organizadas tiene que ver sobre todo con una cosa que me encanta llamarle, que a lo mejor me la has escuchado alguna vez, con el ego productivo. Por ego productivo entendemos que al final cuando alguien hace muy bien unas cosas, tendemos siempre a enseñar a los otros, pero a veces de forma incluso un poco desdeñosa, un poco menospreciable, un poco como con condescendencia, que te voy a explicar aquí. Mira, fíjate, yo utilizo un programa que es fantástico, que es un Trello y tengo unos Kanbans, tengo unos tablones fantásticos. Me parece mentira que no lo estés usando. Entonces, a ver, hay que vigilar, hay que controlar ese ego productivo porque seguramente ahora mismo en tu oficina o en el sitio donde trabajas conoces a alguien que es muy productivo, que le encantan las herramientas, incluso puede ser un poco friki, no lo sé, y a veces te viene un poco como diciendo, mira, yo conozco una herramienta que todo eso estás haciendo, el Excel, estas hojas de papel no tienen ningún sentido. Tienes que utilizar esta herramienta que yo utilizo y verás que serás mucho más productivo. Esto a veces a las personas que somos muy estructuradas y que nos gustan las herramientas, etcétera, a veces nos pasa. Tendemos esa sensación de hablarle a la gente como si estuviéramos perdonándole la vida y creo que debería ser todo lo contrario. Al final, la productividad es para mejorar la vida de las personas, no para vanagloriarse de ellas. Es evidente que puedes enseñar cosas a tus compañeros, faltaría más, pero siempre con ese cariño y ese tacto, teniendo en cuenta que no todo el mundo es igual de productivo que tú o que simplemente tiene otros métodos, otros sistemas para ser más productivos. Entonces, creo que es un punto clave, controla tu ego productivo y sobre todo por ser productivo no implica que tengas que dar lecciones a las demás personas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, es verdad que a veces pasa, otras veces no pasa. A lo mejor a ti no te pasa, puede ser, pero en general es una cosa que tendemos mucho a hacer las personas que somos muy estructuradas y muy organizadas. Entonces, fíjate la gran cantidad de información que hemos hablado antes, hemos hablado muchísima información. Te vuelvo a dejar aquí el artículo de antes, ¿de acuerdo? Que es el artículo de la cuarentena, me gusta llamarla así, la cuarentena, si no lo sabes, tiene que ver sobre todo con después del embarazo, hay unos días en el cual el cuerpo se está acostumbrando, la cuarentena puede ser tanto física como incluso mental y tiene mucho que ver con esa productividad. Cuando eres muy productivo, ¿qué pasas después? ¿No? Entonces, aquí te dejo el artículo también para que le puedas echar un vistazo y obviamente me encantará saber tu opinión, puedes dejar los comentarios también en el mismo artículo. Bien, una cosa que nos comentaba, que os leo un comentario de por aquí. Chema nos dice que normalmente quien se molesta por tu productividad es porque conoce perfectamente su carencia. Pues totalmente, muchas veces sí, totalmente de acuerdo, Chema. Al final lo que pasa muchas veces es que esto es un fruto de la incapacidad de otros, ¿no? Es decir, cuando ven que una persona lo está haciendo muy bien y que es muy organizada, pues las personas a veces
responden con esa rabia, con esa irascibilidad, porque sienten que la otra persona es como que les está usurpando su terreno y que además se está poniendo en un aprieto, porque saben que si no rinden, ¿de acuerdo?, tendrán problemas serios en la empresa. Como siempre, al final todo son percepciones, ya lo sabéis, al final no hay ningún problema entre una persona y la otra, todos son percepciones, todo está inventado. El problema es que la persona productiva a veces tiene una especie como autoridad moral, ¿de acuerdo?, que no debería tenerla, pero que a veces la usa para otras personas y eso al final alimenta ese conflicto que hace que muchas personas todavía se sientan más en problema con otras. Bien, y tenemos un último mensaje de aquí, ¿de acuerdo?, de Marta, ¿de acuerdo? Marta nos dice, muchas veces en estos casos se tiende a atribuir los méritos a los factores externos y los fracasos a lo personal por parte de los demás. Totalmente, al final tiene mucho que ver con los conceptos del locus de control, que tiene que ver en quién damos la responsabilidad, si en nosotros mismos o en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Al final, esto es como cuando haces un examen, ¿de acuerdo? Cuando la pruebas es que eres muy bueno y cuando no la pruebas es que el profesor lo puso muy difícil. Perfecto. Esto es lo que hemos hablado en el tema de hoy. Fíjate que neurociencia y productividad se pueden unir a la perfección. Ser muy productivo no es simplemente ser productivo sin más, sino que tiene muchas consecuencias, ¿de acuerdo?, a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. No solo es un tema de decir, mira, es que hago un Excel muy bien, sino que esto te puede acarrear problemas y situaciones conflictivas con otros compañeros. Yo creo que tratar de eliminar o de evitar este tipo de conflictos no nos lleva a buen puerto. Hay que afrontarlo, hay que ver que realmente estos conflictos existen. Por lo tanto, de acuerdo, ya sabes, todos esos temas dan mucho de sí, entonces simplemente coméntame lo que te parece o dime tus comentarios. Para las personas, de acuerdo, que les interesa esta temática, ya saben que dentro de neuroproductividad nosotros tenemos un blog, ¿de acuerdo?, que lo voy a colgar ahora mismo por aquí. Y en este blog sí que es verdad que puedes encontrar todo tipo de información, ¿de acuerdo?, sobre neurociencia, productividad y diferentes tips, diferentes trucos de forma muy práctica, con artículos muy completos para que realmente puedas usar la neuroproductividad en tu puesto de trabajo, ya sea en tu empresa o incluso si eres una persona freelance o que trabaja por sí sola, también las puedas emplear, ¿de acuerdo? Simplemente que lo sepas, este blog, hay muchísimos artículos sobre este tema que puedes saber mucho más. Y también al final quería comentarte que existe una guía, ¿de acuerdo?, una guía de neuroproductividad que son 12 claves para ser más productivo y para arañarle un poquito de tiempo al tiempo. Parece imposible, pero créeme que con estos trucos te será un poquito más sencillo. Y en esta guía, ¿de acuerdo?, de forma gratuita, la puedes descargar, ¿de acuerdo? Te la voy a poner aquí también en los comentarios para que la puedas descargar. Y en esta guía puedas encontrar esos 12 trucos con 35 páginas de valor gratuitas para que puedas también ser un poquito más neuroproductivo utilizando las ventajas de la neurociencia por un lado y de la gestión o el manejo del tiempo por el otro. Dicho esto, por mi parte me despido. Puedes dejar en los comentarios, ¿de acuerdo? Dejaré unos segunditos más después de finalizar. Mil gracias de verdad por estar ahí. Sé que tienes muchísimas cosas por hacer, por lo tanto agradezco todavía más que estés aquí. Por mi parte me despido. Un abrazo fuertísimo y nos vemos en el próximo live. Chao, chao.